Análisis TDS. Hace mucho que no analizábamos casos, coberturas, siempre nos lo piden cuando nos ven en los eventos, y tenía ahí dando vuelta, como algo que en algún momento iba a tocar, el tema de la franquicia en las coberturas de responsabilidad civil. A ver, conceptualmente la franquicia tiene como argumento que una parte del riesgo siga siendo soportada por el asegurado para que no descuide, digamos, su actitud, su conducta, el control o estado de situaciones que puedan derivar en un siniestro. Si tengo seguro, nada me importa, no hago mantenimiento, no mantengo las barreras de cuidado o control de determinadas cosas. En otros ramos, como en incendio, se entiende que una franquicia a veces es la que trata de eliminar todas las cosas chiquitas, pequeñas, y que el asegurado debería invertir en alguna cuestión de medida de seguridad. Esto es un concepto que tienen algunos, pero en responsabilidad civil es otra cosa. No voy a hablar de automotores. Alguno preguntaba ahí, no estoy hablando ni de la franquicia para el todo riesgo de 1 millón, el 1% o el 2%, ni de aquellos casos de coberturas como colectivos, transporte público de pasajeros, incluso taxis y remises que llevan una franquicia. Se ha discutido mucho, incluso doctrinariamente, si un seguro obligatorio de responsabilidad civil puede tener franquicia. En el caso nuestro lo tenemos, insisto, transporte público de pasajeros y el tema de taxis y remises, pero además tenemos otras coberturas obligatorias del ramo responsabilidad civil, el tema de colegios, el tema de consorcios, donde hay franquicias, ¿sí? Y voy entonces a ciertos antecedentes, porque cuando yo comencé y veía coberturas anteriores al año 82, lo que yo veía en el INDER, en responsabilidad civil, es que solo se aplicaba franquicia a los daños materiales, no a los casos que involucraban lesión o muerte. Esto cambia en el año 82. En 1982 traemos de algún lado las nuevas condiciones generales comunes que adopta el mercado. El INDER era el único reasegurador y daba el reaseguro con eso, donde se establece un descubierto obligatorio. Conceptualmente no es lo mismo que franquicia. Franquicia es aquel importe o porcentaje que se establece debajo del cual no hay siniestro, por arriba de eso se paga todo. Y el ejemplo técnico que tenemos en el mercado es granizo. Si el siniestro no supera el 6%, no se paga. Si es el 7, se paga el 7, no el 7 menos el 6. Ese es el concepto técnico de franquicia. En realidad lo que dice la cláusula es descubierto obligatorio, pero después también se va a volver a introducir en alguna parte la palabra franquicia indistintamente. ¿Qué establecían nuestras condiciones generales del 82? Que el asegurador participará en todo siniestro con un 10% de la o las indemnizaciones que se acuerden con el tercero, que surja de sentencia, incluyendo honorarios, costas e intereses a su cargo, con un mínimo del 1 y un máximo del 5, ambos de la suma asegurada al momento del siniestro. Como muchas veces que pasa, el siniestro es acá, pero la sentencia mucho tiempo después, dice que en caso de juicio, transacción judicial o extrajudicial, se establezca una indemnización que tome en cuenta una indexación por desvalorización monetaria entre el día de la sentencia, entre el día del siniestro y el de la sentencia o transacción, el mismo coeficiente se aplicará a estos límites, al 1 y al 5. ¿Qué pasó? Aclara además que este descubierto no podrá ser amparado por otro seguro. Había franquicia para todas las coberturas del ramo responsabilidad civil. Aclaro ya que cuando se normatizaron las condiciones, la superintendencia lo hizo en el 2013, hay una cláusula que prevé que la cobertura sea sin franquicia. Esto ya lo venía haciendo el mercado de antes, por más que la super no había modificado esas condiciones generales. Bien, ¿cuál es el aspecto a destacar de esto y la diferencia? Hoy en realidad el mercado es libre, en base a esta cláusula podemos encontrar coberturas sin franquicia, coberturas con franquicia fija, un valor X, 500.000 pesos,
coberturas que tienen otros topes de franquicia. La póliza de RC Garages fijaba la franquicia máxima y mínima en el 3 y el 6 del valor vehículo base o valor de referencia, ya no el 1 y el 5, sino de ese vehículo que se tomaba de referencia para la tarifa. Podemos encontrar cualquier cosa, por eso algo que dije ahí en la previa, de la importancia de no solamente mirar el número final de lo que una compañía me cotiza para una determinada cobertura de responsabilidad civil, sino también el tema de franquicia. Un aspecto no menor, lo menciono, y eso tendrá que ver cada uno con la compañía que opera el texto, ¿no? Algo que nunca se pudo lograr, y lo he discutido esto con los principales estudios del mercado y me planteaban lo mismo, la imposibilidad de forzar esa participación del asegurado. ¿Qué quiero decir? A veces la compañía, en un determinado caso siniestro que está en juicio, encuentra la posibilidad de transarlo, de negociarlo. Entonces va, se da vuelta, le dice al asegurado, che, lo podemos cerrar, que yo tenés que poner la franquicia. Y el asegurado dice, no, porque yo para mí no soy responsable, yo quiero que el juicio termine para ver si efectivamente dicen que soy responsable o no. ¿Saben con qué me ocurrió esto durante muchos años, a finales de los 90? Con el tema de accidentes con animales sueltos en las rutas. Me tocó ser asegurador de una gran cantidad de corredores viales y la cámara que los nucleaba no negociaba el tema de animales sueltos porque dicen, yo no soy el dueño del animal, yo no tengo ese poder de policía, yo no tengo la obligación de ir con un camioncito levantando caballos o vacas o chanchos sueltos, no me pueden responsabilizar por esto hasta que después, ya año 2002 creo que fue, después de lo del corralito, la Corte finalmente dijo los corredores viales son responsables. Pero hasta ese momento no. Y como tenían una franquicia fija, pónganle en dólares, $20.000, decían, yo total siempre voy a pagar $20.000. Los casos eran muy difíciles de ser negociados porque, repito, el asegurado en la cláusula de franquicia no fijaba esa cosa de obligación de decir, che, dame la plata que voy a cerrar el caso, dame tu participación. El gran tema es que en aquel entonces, en la época histórica, existía la rebaja por suma elevada para la prima final, la tasa de prima final, y también para los topes de franquicia. Y no es un tema menor. Hoy en el mercado, con coberturas de cientos de millones de pesos o más, y refiero como ejemplo el caso de las coberturas obligatorias mínimas que tenemos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que ese 1 y ese 5, en especial el 1, la franquicia mínima, no se modifique como ocurría antes, es un peso que tenemos que tener en cuenta a la hora de asesorar al cliente. Si, por ejemplo, yo tengo la RC Ascensores, que el mínimo hoy hasta dentro de 2 semanas, el 3 de septiembre cambia, no tanto como en otros casos, no aumentó tanto la nafta, pero va a moverse el valor de la unidad fija. Digo, si el ascensor tiene 220 millones, redondeando de cobertura, el 1% es 2.200.000 de franquicia mínima. Con demoliciones, 1.320 millones de pesos, la franquicia mínima es 13.200.000. En todo y cada siniestro, aunque sea se cayó una piedra de arriba del edificio, rompió un auto, 13.200.000 a cargo del asegurado y algo así. En grandes construcciones la franquicia mínima sería 16 millones de pesos. Entonces, mirar esto, si hoy hay compañías que con el correspondiente recargo de prima permite disminuir porcentualmente esa comisión, esa franquicia o esos topes, y lo mismo incluso que quede sin franquicia, y creo hoy desde este lado, lo dije antes también, antes decía, no, siempre tiene que haber franquicia. Hoy asesorando a un cliente le digo, mirá, te sale tanto, no hay franquicia, no tenés problema, no tenés una participación a tu cargo y es lo mejor que puede ocurrir. Bueno, también tener en cuenta esas diferencias que hoy se pueden encontrar en el mercado. Entonces, a manera de conclusión, siempre el mismo consejo, aunque esto es para cualquier ramo, leer bien la póliza, conocer bien
el producto de responsabilidad civil que tiene la compañía con la que operamos y también poner el foco en esto, ¿sí? En los topes de franquicia. Si la compañía trabaja modificando, rebajando esos topes de franquicia, cuando lo que nosotros pretendemos, si queremos decirle al cliente, es que tome una suma asegurada más grande. Bien, bueno, cerramos con esto el análisis TDS de hoy.